complejidades, particularidades también, y definitivamente pues creo que no tendríamos tanto tiempo como para poder seguir aprendiendo de ello, ¿no? Entonces espero poder verlos en otra oportunidad y vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Espero que estén bien, que hayan tenido un bonito día, ¿no? Voy a compartir la pantalla para poder iniciar. Voy a apagar mi cámara por temas de la señal, ¿sí? A veces se me va la señal por aquí. Entonces, bueno, reitero las buenas tardes a cada uno de ustedes que recién se integren. Y a continuación vamos a ver el tema número 6. Bien, para el día de hoy, como bien lo dijo ya Dazayet, tenemos el tema de lo que es la atención a pacientes adultos mayores con afecciones urológicas, alteraciones en el aparato locomotor y, bueno, un poquito de lo que es RCP básico y las maniobras de Heimlich, ¿no? Al menos para que puedan tener un conocimiento de ello y apoyar en lo necesario. Bien, aquí ya vemos que la agenda del día de hoy básicamente son referidas al tema, ¿no? Bien, igual el objetivo de hoy es que ustedes puedan conocer, ¿no? Y comprender cómo es que funcionan estos aparatos en el adulto mayor, así como estas afecciones que aquejan, son prevalentes, no son propias, ¿no? Del adulto mayor, ya que se pueden presentar a lo largo de la vida en realidad. Y asimismo ustedes puedan ser capaces de planificar un plan de cuidado, valga la redundancia, y ejecutarlo de una forma adecuada, ¿no? Con calidad y calidez hacia su paciente o hacia su familiar también, ¿no? A veces cuidamos familiares. Bien, para ello también debemos recordar, como lo hicimos al inicio de la clase, que el aparato genitourinario, tanto en el varón como en la mujer, va a sufrir muchos cambios, ¿no? Debido al envejecimiento y asimismo también debido a otras enfermedades que ya pueda tener el adulto mayor de etapas anteriores, ¿no? Etapas de vida anterior, por ejemplo, enfermedades que los tiene de más joven, ¿no? Por ejemplo, litiasis renal, que también se presenta en edades más tempranas, ¿no? Entonces, eso también puede impactar de una forma obviamente negativa ya al llegar a la etapa de vida adulto mayor. Bien, vamos a recordar que los riñones, justamente los que están aquí, ven, ¿no? Los riñones derecho e izquierdo, son los que filtran la sangre y ayudan a eliminar los desechos, ¿no? Y también el exceso de líquido del cuerpo. Asimismo, estos dos pequeños órganos también ayudan a controlar el equilibrio químico del cuerpo, ¿no? Ya que ayudan a eliminar sustancias tóxicas que muchas veces nuestro propio cuerpo produce a raíz, pues, de la filtración, ¿no? Es decir, va a pasar por un filtro renal y de ello se va a producir también sustancias tóxicas que el mismo riñón se encarga, ¿no? Por ejemplo, el ácido úrico se encarga de eliminar, ¿no? Luego tenemos que los riñones son parte del sistema urinario, el cual también incluye los uréteres, que son estos dos conductos que salen de la pelvis renal, que está por aquí, ¿no? Luego tenemos la vejiga, que es este órgano que ayuda justamente a colectar la orina y luego mediante el meato urinario o uretra, que es este conducto, y aquí en los varones obviamente la uretra es más larga, ¿no? Entonces, estos son los órganos y ahora los cambios musculares y los cambios en el aparato reproductor pueden afectar el control vesical. ¿A qué se debe esto? Que los músculos del suelo pélvico, es decir, de esta parte de aquí, tanto en varones como en mujeres, pueden, como decíamos, ¿no? En el sistema muscular hay también muchos cambios. Uno de estos cambios es el debilitamiento de los tejidos musculares, con lo cual en muchas ocasiones se pueden presentar en los varones las hernias inguinales y en las mujeres el prolapso, ¿no? Entonces son condiciones que se afectan por los cambios musculares. Ahora bien, en el aparato urinario hay patologías más comunes en los adultos mayores, ¿no? Debido justamente a estos cambios que se suscitan por la edad y por
enfermedades previas, maltratadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Una persona de 30, 40 años, generalmente mujeres, tienen problemas de infección del tracto urinario a repetición, ¿no? A repetición, pero muchas veces no terminan el tratamiento, ¿cierto? ¿No? Están, por ejemplo, les mandan, qué sé yo, por una semana y lo toman 3 días, 4 días el medicamento, no completan, no se vuelven a hacer un urocultivo de control, ¿no? Lo dejan allí. Entonces, este tipo de condiciones también van a ir agravando, ¿no? El aparato urinario en una edad, pues, avanzada, ¿no? No es que no, es como que te pasa factura, digamos así, ¿no? Por así decirlo. Entonces, las molestias urinarias y genitales son frecuentes debido a los cambios por la edad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la enfermedad renal crónica. En esta enfermedad hay una pérdida progresiva y también, bueno, lamentablemente permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Los glomérulos son unas células pequeñas, unos organelos, diríamos, que están en los riñones, ¿no? Y sirven justamente para filtrar la sangre. Y bueno, esto se da a lo largo de un tiempo variable. Esta enfermedad renal crónica también puede surgir a raíz, ¿no? De una diabetes, de una complicación de la diabetes. También puede surgir como complicación de la hipertensión arterial. Entonces, es preciso recordar que estas enfermedades no solamente van a surgir por problemas netamente del aparato urinario, sino también en muchos de estos casos van a surgir como consecuencia de una enfermedad previa que no se haya tratado adecuadamente, que no se haya controlado adecuadamente, ¿no? Obviamente también la enfermedad renal crónica va a progresar, como bien dice su nombre, progresiva, muy probablemente a una diálisis renal, ¿no? Que ya allí pues el paciente lamentablemente tiene que tener un catéter de acceso venoso central, generalmente lo ponen en la zona pectoral, ¿no? Por donde insertan un catéter, así como cuando te ponen una vía para un inyectable endovenoso, más o menos es ese dispositivo, pero va directamente pues al torrente sanguíneo, ¿no? Principal y ayuda a extraer la sangre, filtrarla de forma artificial y regresar la sangre ya, digamos, libre, al menos en un gran porcentaje, libre de toxinas, ¿no? Y de sustancias que pueden causar daño al organismo. Luego tenemos la infección de las vías urinarias. La infección de las vías urinarias también es un proceso infeccioso que puede afectar tanto a las vías urinarias altas como bajas, ¿no? Y estas pueden ser causadas por bacterias u hongos. En cuanto a la infección de vías urinarias, que también le llaman itus, ¿no? Infección del tracto urinario, estas itus también, de igual forma, ¿no? Su característica principal en el joven, por así decirlo, con el joven, es pues disuria, ¿no? Dificultad para orinar, hay dolor al momento de tener pues relaciones íntimas en caso de la etapa de vida joven. Sin embargo, en la etapa de vida adulto mayor, la forma de presentarse no es igual. De hecho, la infección urinaria en los adultos mayores suele presentarse, incluso cuando se agrava, con mareos, desmayos, tiende a presentarse con pérdida del apetito, por ende pérdida de peso. También en algunos casos hay anemia, por lo mismo que dejan de comer, ¿no? Cansancio. Es más, lo último casi que se presenta es la dificultad para miccionar, ¿no? Entonces, como ven, la presentación de la enfermedad es muy distinta a cuando uno es joven, ¿de acuerdo? Luego tenemos la pielonefritis o infección renal. Esta ya se trata, pues, básicamente de que los gérmenes en la orina o las bacterias, ¿no? Hongos o virus, ascienden hasta los riñones. Es decir, en un inicio puede haber sido una infección urinaria, ¿no? Del tracto urinario. Sin embargo, al no ser tratado o no ser tratado adecuadamente, no se termina con el tratamiento, estas bacterias que habían causado inicialmente esta infección de vías urinarias
llegan hasta el riñón, ¿no? Hasta la cápsula renal, y por ello es que se llama llegan hasta la cápsula renal, es decir, hasta la capa, ¿no? Que envuelve al riñón, y aquí ya se llama pielonefritis, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el paciente empieza a tener fiebre, escalofríos, dolores de espalda, ¿no? De espalda baja por lo general, necesidad de orinar urgentemente, y la orina tiende a ser turbia, ¿no? Porque muchas veces hay presencia de sangre. La sangre, como está diluida en la orina, tiende a verse un poco a un color medio marrón, ¿no? Luego tenemos los cálculos renales. Los cálculos renales son básicamente ya masas sólidas compuestas de pequeños cristales, por lo general de calcio, de sales calcáreas, que pueden depositarse en el tracto urinario, ¿no? Esto también es bastante común en los adultos mayores. Sin embargo, en los pacientes mayores de 80 años, casi no los operan, ¿no? Porque hay bastante, pues, bastante en juego, ¿no? El dolor y la presencia de sangre en la orina son algunos de los síntomas usuales, pero también pueden presentar náuseas, vómitos y otros signos, ¿no? Como vértigo, sensación de desmayo también. La nefropatía diabética básicamente es una complicación renal, ¿no? Que aparece en personas con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2, y es una forma grave de afección al riñón, ¿no? La nefropatía básicamente le antecede a la enfermedad renal crónica por diabetes, ¿no? La nefropatía es cuando recién empieza a afectar la creatinina, que es un valor, es un marcador junto a la urea, es un marcador de la función renal inicial, ¿no? Porque hay otros, obviamente, la filtración glomerular, el clearance de creatinina. Sin embargo, estos tipos de análisis no se cuentan en los sistemas sanitarios, al menos no por el seguro integral, ¿no? Muchas veces se tienen que hacer particular. Sin embargo, la urea y la creatinina son un poco más accesibles estos exámenes, y pueden dar un indicio de, en cualquiera de estas enfermedades, cómo está funcionando el riñón, ¿no? La creatinina es importante, por ejemplo, en las mujeres mantenerlos por debajo de 1.1, y en los varones por debajo de 0.9, ¿no? Cualquier valor superior, obviamente tenemos que consultar primero con un médico geriatra y luego con un médico nefrólogo, ¿no? Especialidad en nefrología. Y luego tenemos también infección de vías urinarias, obviamente en un inicio un examen de orina completo, y posteriormente ya el médico indicará, por ejemplo, en caso de infección, un antibiograma, ¿no? Un urocultivo, en el cual ya se determina a qué medicamento es sensible o resistente la bacteria u hongo que está causando la infección. Bien. No se escucha.
Estimada licenciada, su audio no se escucha. En este video les voy a explicar el procedimiento para verificar el estado de salud de nuestros discos duros. Para ello vamos a ingresar a la página de Crystal Disk Info y vamos a descargar la aplicación. Digitamos en nuestro navegador Crystal Disk Info y nos vamos a la parte de abajo de ese crystalmark.info. Hacemos un clic y en la parte de abajo le damos clic en Download. Ya cerramos esta publicidad. Ahora le damos clic acá en cualquiera de las versiones. Yo recomiendo la versión estándar. Ya le damos clic acá donde dice Installer. Bien, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha allí? Hola. Ahora sí, licenciada. Bien, gracias. No sé qué pasa. Estaba hablando y no me daba cuenta que no se escuchaba mi señal, no sé. Bien, gracias. Gracias. Bien, como les decía, la patogénesis quiere decir el origen, Disculpe, ¿no? De la enfermedad. ¿Podría ¿Se ve? compartir su pantalla nuevamente? Ah, ya. A ver, un momentito. Creo que no está compartiendo, ¿no? A ver, un momento. A ver. Ya, creo que ahí sí. ¿Allí sí se ve? Sí, me parece que sí, ¿no? Sí, Correcto. se ve, se puede visualizar. Perfecto, gracias, Dafayet. Bien, como les decía, la patogénesis de las enfermedades que afectan al sistema urinario en el caso del adulto mayor, básicamente se refieren a los orígenes, ¿no? La causa. Génesis quiere decir el origen, la causa, los factores que desencadenan que una persona adulta mayor pueda tener, ¿no? Llegar a padecer de una enfermedad urinaria o que afecte al sistema urinario. Dentro de ellas, bueno, obviamente, como les decía, se asocian también a los cambios fisiológicos propios, ¿no? De la edad. Y en ellos, por ejemplo, en los varones, la actividad bactericida de la secreción prostática está disminuida, ¿no? Porque la próstata, como sabemos, se atrofia, hipertrofia en los varones a partir de los 45 años, ¿no? Entonces va creciendo y va dejando de cumplir su función, la cual el líquido prostático ayuda o tiene una función debido al pH bastante alcalino que tiene, pues destruye las bacterias, ¿no? Por otro lado, también tenemos que la orina tiene cierta actividad antibacteriana.
Sin embargo, en edad avanzada ya esta orina pues ya no filtra muy bien, por ejemplo, el famoso ácido úrico, que como dice su nombre, tiene el pH pues bastante ácido y va a tener cierta función también antibacteriana, ¿no? Sin embargo, con la edad esto se ve reducido. Asimismo, la proteína, ¿no?, de Tam-Harsfall reduce la adherencia de las bacterias al urotelio, ¿no? Y está disminuida en los ancianos. Esta proteína básicamente es la que hacía que las bacterias pues se unan al urotelio, que es la capa, ¿no? Que es la capa, es una capa delgada que reviste al sistema pues urinario, ¿no? Sin embargo, en los adultos mayores ya esta proteína pues ya se ve reducida también. En los varones mayores también puede haber mayor capacidad de adherencia de la Escherichia coli al urotelio. Sabemos que la Escherichia coli es una bacteria, ¿no? Muy comúnmente, digamos, en las heces. Están en las heces tanto de las personas como de algunos animales, generalmente mamíferos, y debido al contacto cercano, ¿no?, de la zona genital con la región anal, separados básicamente por el periné, que es un músculo muy, muy estrecho, ¿no? Entonces, ello se debe básicamente a que va a poder infectar más rápidamente, ¿no? Dado que en el adulto mayor, como se ven, han disminuido esas capacidades, tanto en el varón como en la mujer en realidad, ¿no? Luego en la mujer, por el nivel de estrógenos disminuidos tras la menopausia, también va a haber la ausencia de lactobacilos, ¿no? Es decir, estos bacilos que lubricaban la zona genital, proveyéndola de una protección contra bacterias, hongos, y con esto, ¿no?, al disminuir esta lubricación, obviamente, pues el pH vaginal se va a ver alterado, ¿no? Va a haber un descenso también del peróxido de hidrógeno que tienen estos lactobacilos, lo cual obviamente va a favorecer la colonización de la región vaginal, la región genital de la mujer, ¿no? Tanto por Escherichia coli como por otros enteropatógenos, hongos, más aún en las personas que, por ejemplo, tienen problemas con el peso, ¿no? Los pliegues cutáneos que se forman en esa zona hacen que haya mucho sudor y, bueno, este sudor también predispone a la colonización de hongos, ¿no? Entonces, es por ello que las infecciones urinarias también son bastante recurrentes en este grupo etario, tanto para varones como para mujeres. Bien, la comorbilidad de las infecciones urinarias, tenemos pues que estas van a incidir en otras enfermedades, como por ejemplo una próstata, aquí vemos normal, ¿no? Luego aquí vemos cómo esta se ve pues inflamada, lo cual le vamos a llamar hipertrofia, es decir, un incremento en el crecimiento de esta glándula, la glándula prostática, pero hasta cierto punto va a ser benigna, ¿no? Menos de 4. Entonces, sin embargo, luego, esta misma hipertrofia benigna, es decir, que no causa mal, puede desencadenar un cáncer de próstata, ¿no? Es por ello que lo importante, lo indispensable de prevenir siempre en los varones adultos mayores a partir de 60 años, es importante realizarles una valoración completa de análisis de sangre, ¿no? Ello debe incluir justamente en los varones el famoso PSA, ¿no? Este PSA, y también acompañado a ello, ver si mi paciente, mi familiar, varón en este caso, tiene síntomas prostáticos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos síntomas prostáticos? Por ejemplo, la micción, aumento de la micción nocturna, es decir, durante el día el paciente micciona normal de forma regular, sin embargo, en las noches micciona más. Ese es uno. Dos, la micción nocturna suele ser oligoanuria. ¿Qué quiere decir oligoanuria? Quiere decir que el paciente pues está miccionando y de pronto tiene la sensación de miccionar, pero no sale la orina, ¿no? Entonces, nuevamente, por ejemplo, regresa a la cama, si es que está durmiendo,
y nuevamente, casi de inmediato, siente las ganas de miccionar, pero nuevamente orina un par de gotitas y ya no orina más, ¿no? Eso se llama oligo de bastante anuria de no hacer la micción, ¿no? Es decir, tiene ganas de miccionar muchas veces, pero no sale la micción, pues, la cantidad que debería ser, ¿no? Entonces, esos síntomas prostáticos hay que vigilarlos. También en algunos casos puede haber edemas, ¿no? Tenesmo vesical, que es un dolor en el vientre bajo, por encima de la sínfisis púbica, que básicamente es donde, bueno, en caso de adultos muy mayores ya casi no se encuentra el vello púbico, pero es esa zona donde debería estar el vello púbico, allí va a haber una especie de globito y se va a sentir muy bien definido. Eso se llama globo vesical, ¿no? Y algunos pacientes, cuando ya esto es muy crónico, no se le presta la debida atención, incluso tienen ese globo vesical, ¿no? Y hay el dolor también. Sí, en algunos casos también les gana la orina, ¿no? Porque como son muchas veces que quieren orinar, ya ellos se sientan y no se dan cuenta. Y los músculos pues no apoyan, ¿no? Más que todo en las tardes, tarde-noche, a partir de las 5 o 6 de la tarde, ya los músculos se relajan por la edad. De hecho, en las personas adultas jóvenes, normal, nuestros músculos también se relajan, sino que somos más conscientes del control de nuestros esfínteres, ¿no? Y por eso es que no nos sucede esos problemas de incontinencia así de una forma frecuente. Sin embargo, en los adultos mayores, pues los mismos músculos también ya no sostienen adecuadamente los órganos, tanto internos, tanto de forma externos, que son los esfínteres, ¿no? Urinarios y también los esfínteres digestivos. Entonces, es importante, ¿no? Hacerle una pesquisa de PSA, así se llama, en los varones, junto a su examen de orina completa, ¿no? Esos dos exámenes, ahí me parece que lo escribí, a ver, un ratito, ahí está, PSA, un PSA y una orina completa. Estos dos exámenes serían necesarios, como les digo, acompañando siempre de lo que respecta a vigilar en casa los síntomas pues prostáticos, ¿no? Otra actividad también para el cuidador es prever higiene adecuada en la zona genital. Tanto en los varones como en las mujeres es necesario realizar una limpieza adecuada. En caso de la mujer adulta mayor, bueno, y en realidad en cualquier grupo etario, la zona genital debe ser lavada, ¿no? Higienizada con agua a chorro, ¿no? Y por allí de repente dirán, no, porque como las bañamos a veces en cama, es cierto, en todo caso usar una especie de jarrón, jarra o algún tupper, como le dicen, que caiga así, ¿no? A chorro, ¿sí? Porque obviamente el agua que está estancada, si nosotros regresamos la mano con la que de repente, obviamente con un guante que hemos realizado la higiene y volvemos a enjuagar con esa agua, básicamente esa agua ya está de las bacterias que pueda tener pues la zona genital que estoy aseando, ¿no? Entonces es importante en varón y en mujer, agua chorro. 2, usar un jabón con pH neutro, porque ya el pH, pues, como veíamos, tanto del varón como de la mujer se ha visto alterado. 1, por la ausencia del vello pubiano. 2, por el mismo descenso de las hormonas estrogénicas en las mujeres y de testosterona en los varones, ¿no? También tenemos otras alteraciones propias, ¿no? Que pueden desencadenar una infección urinaria. Otro punto importante, en caso de los varones es necesario retraer el prepucio para poder hacer una limpieza adecuada. Muchos varones llegaban, pues me acuerdo en la época del COVID, en la cual muchos adultos mayores llegaban en una condición deplorable, la zona genital, de verdad, era increíble porque básicamente así sea su familiar, sea su papá de usted, su tío o la persona que está a su cuidado, imagínense que llegaban hasta con la dermatitis del pañal, ¿no? Y esta persona, el adulto mayor, solamente estaba irritado, ni siquiera se quejaba, obviamente porque tienen neuropatía, ¿no?
pero es importante. Un paciente nos llegó, de verdad no les mentiré, hasta con gusanos, por lo mismo que no le habían hecho nunca, creo, una limpieza del área genital. Le cambiarían el pañal así encima, porque estaba totalmente, pues, descuidado. Es importante el área genital, ya que, como les digo, ¿no? Estas bacterias pueden ascender. Es más, si llegan a los riñones y de los riñones pasan a la sangre, pueden hacer una septicemia porque colonizan la sangre, ¿no? Entonces es importante mantener la limpieza de cada área y también darle un plus, darle una importancia de vida a la zona genital. Ese es en caso de los varones. Retraemos el prepucio y lavamos en forma circular, ¿no? Todo el glande, ¿sí? Todo el glande se tiene que lavar. Y obviamente es hacia abajo. Primero retraigo el prepucio, lavo el glande y luego, posteriormente, ¿no? Las bolsas escrotales y así hacia abajo. Igual, en caso de las mujeres también, ¿no? En este caso, en las mujeres no se debe lavar la parte interna de la vagina, sino solamente los labios superiores, los labios mayores, porque la zona interna, pese a que igual en la adulta mayor ya no está provista de los lactobacilos que la protegen, de esta lubricación que protege la zona, de igual forma, gracias por ejemplo, al agua que estamos utilizando, ¿no? Para lavar, que sea un agua limpia, por supuesto, ¿no? Gracias a esta higiene también vamos a proveer cierta protección. Por ello es que no se debe abrir los labios mayores. La limpieza es básicamente de forma externa, ¿no? Ese es el caso de las mujeres. ¿Cuándo nos vamos a tener que dar cuenta o de cuando decimos, no, ya aquí tenemos que llevarlo a un médico porque algo no está bien, ¿no? O como les decía, siempre observar los signos de alarma, los signos de una infección urinaria en caso de los adultos mayores puede ser, pero ya esto, como les digo, acompañado siempre de ya no quieren comer, ¿no? Pérdida de peso, también pueden tener vértigo, que es básicamente un mareo que llega al desmayo, ¿sí? Luego tenemos aquí, puede haber también fiebre, escalofríos, ardor al orinar, náuseas y vómitos, también la astenia, ¿no? Es decir, el cansancio extremo, el paciente tiene dolor en los flancos son las zonas que están por encima del isquión, que es el huesito que hace la cadera. Ya, ahí al costado, si ustedes se tocan, hay una zona que parece que estuviera en blanco, ¿no? Ya, esos son los flancos. Sí, muy bien, mi estimada Silvia. Así es, a veces se tapan también las ondas vesicales cuando hay cálculos también, por ejemplo, o cuando también la sonda está ya mucho tiempo. Sabemos que si bien es cierto, la sonda también puede durar 7 días, es preciso realizar antes de cambiarle, pues introducir, 10 mililitros de cloruro de sodio y regresar los 10 también, ¿no? Aparte de los 5 o 10 que pueda tener su globito, ¿no? Su globito de seguridad. Y de esa forma también evitar que se forme, pues, sarro en el conducto de la bolsita colectora, ¿no? Del conducto que va de la sonda dentro hacia afuera, ¿no? Hacia la bolsita. Y también nunca eleven la bolsita por encima de la altura de donde está echado su paciente, porque básicamente lo que van a hacer es regresar las bacterias que ya pueden estar quizá 1 hora, ¿no? De la orina, y van a tener y estas bacterias se van a regresar a lo que es a la vejiga, ¿no? Y van a ascender. Así es, mi estimada Doménica, siempre una buena higiene. Y como les decía, la higiene en realidad no va a cambiar en el grupo etario, es lo mismo, porque en el varón retraer el prepucio es desde que la persona es un bebito, ¿no? Desde el niño, es decir, en los varones, desde que el bebito nace, se realiza esta retracción del prepucio para poder hacer una limpieza, ¿no? Entonces, los que tienen hijos varoncitos también tienen que enseñarle a sus adolescentes, a sus adultos, porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Ya que casi el área sexual sigue siendo un tabú, ¿no? No hay muchas personas que le presten la debida atención, no hablan mucho de los órganos sexuales, no hablan mucho de la sexualidad tampoco, no hablan mucho en esos
En las etapas de vida anteriores, menos en adulto mayor, ¿no? Sin embargo, también es una área pues muy importante. Yo les contaré que tengo un adulto mayor que hace poco acaba de encontrar su nueva pareja, ya que era viudo alrededor de 15 años, pero ya sus hijos pues no, crecieron, se fueron, no por malos, sino porque bueno, ¿no? Forman su hogar, algunos están en el extranjero porque el señor tiene 5 hijos, y de pronto un día salió al parque el año pasado, ¿no? Y también hacemos los talleres, se la volvió a encontrar a la señora en los talleres que hacíamos, y bueno, así surgió el amor y ya. Y bueno, ¿cuántos años tiene? 81. Y la señora tiene, me parece que 78, algo por ahí. 3 años menor, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes. Y cuando el adulto mayor no se le instruye cómo debe hacer, porque son dos cosas. Si ustedes tienen pacientes que necesitan asistencia para poder realizar este tipo de higiene, tal vez no va a ser tan necesaria, pues, ¿no? La consejería en la salud sexual. Sin embargo, si tienen pacientes a los que ustedes ven que sí son independientes y de repente ustedes solamente les acompañan y les ayudan en ciertas cosas, ¿no? Entonces, en ellos también propiciar que salgan con personas del sexo opuesto, ya que no importa, no hay condición, ¿no? Para poder realizar una cita. Ellos se divierten muchísimo, les diré, muchísimo. Les encanta bailar, el karaoke, eso es lo que ellos aman. También el bingo, también. Son muy divertidos los adultos mayores. Luego tenemos orina muy oscura o sangre fresca incluso, ¿no? Sangre fresca. Luego también pueden haber problemas para orinar, como les decía, ¿no? La oligoanuria, las ganas de orinar, pero la orina sale por gotitas. Tenemos también orinas con la poliuria, orina más frecuente de lo habitual, ¿no? Aumentan las ganas de orinar, aumenta la frecuencia de la micción. Luego tenemos también la necesidad repentina de orinar, ¿no? Es decir, siempre cuando uno tiene la necesidad de miccionar, se presenta como una necesidad, pero leve, ¿no? Como que uno dice, toleras un poco la necesidad de miccionar y te da el tiempo de repente de desplazarte, ¿no? De desplazarte al baño, de repente buscar, no sé, papel higiénico, qué sé yo. Sin embargo, en los adultos mayores esta necesidad puede desencadenar episodios pues de incontinencia urinaria, ¿no? Con lo cual los adultos mayores se sienten muy avergonzados, se sienten que ellos ya no funcionan. Entonces hay que evitar llegar a este punto porque a veces cuando ya existe una enfermedad, ¿no? Una ITU maltratada ya que ha ascendido las bacterias a los riñones, este problema de incontinencia urinaria puede instalarse de forma permanente, ¿no? Y con ello afectamos mucho la vida del adulto mayor. La necesidad, ¿no? Repentina de orinar. Entonces es importante que estas urgencias urinarias no sean muy continuas, porque si se instala un episodio o uno o varios episodios de incontinencia urinaria, esta se va a quedar instalada ya, digamos, de forma permanente, ¿no? Y obviamente eso va a afectar porque hay muchos adultos mayores que no salen porque usan pañal, ¿no? Imagínense, entonces ellos se sienten pues avergonzados porque se va a notar el pañal a través de de la ropa, ¿no? De la prenda, tanto en varones como en mujeres. Por ejemplo, yo tengo una paciente que a raíz de un problema pues de prolapso, es muy joven, es más, ni siquiera es adulta mayor, tiene 53 años y usa pañal, ¿no? Entonces, ella básicamente solo viene a sus controles médicos, no sale para nada, ni a comprar, les diré.
porque ahora, bueno, con el delivery también, pues, ¿no? Ya más aún, ella ya no quiere salir. Luego tenemos los problemas también en el sistema locomotor, ¿no? El sistema locomotor básicamente se va a ver afectado en el adulto mayor por cómo vemos, ¿no? Aquí las dos imágenes. Por un lado tenemos el sistema óseo y por el otro, pues, el sistema muscular. Estos dos sistemas se van a fusionar, digamos, fusionar haciendo ambos, el conjunto de estos dos, el sistema locomotor, ya que necesitamos tanto de nuestros huesos y articulaciones como de nuestros músculos para desplazarnos. Creo que en la primera clase les comentaba acerca de la sarcopenia, ¿no? La sarcopenia es la disminución de la masa muscular, la cual se va a encontrar, pues, en mayor medida en las personas adultas mayores de 70 años. Pero ya desde los 45, 50 ya empieza a haber un descenso en la masa muscular, solo que no lo percibimos como tal, ¿no? Hasta cuando llegamos a los 60, 70 años. Entonces es importante también allí recordar, ¿no? Lo que nos plantea la OMS, la cual describe que en la salud de la persona adulta mayor se mide mejor en términos de función. Es decir, puede haber una persona que tenga 80 años, ¿sí? 80 años, pero su funcionabilidad, ¿no? ¿Cuán funcional es? ¿No? La funcionalidad la tenga, pues, de una persona de 60, ¿no? Y lo contrario, puede haber una persona de 60 años, que claro, es adulta mayor, sin embargo, su funcionalidad es de una persona de 70, 80, ¿no? Entonces allí vemos el deterioro también de estos sistemas o también, obviamente, pues, el acúmulo de factores negativos, ¿no? Como por ejemplo enfermedades previas, falta de actividad física durante las etapas anteriores al adulto mayor, porque eso también es importante recordarlo, mis estimados cuidadores, que en algún punto vamos a ser también nosotros, ¿no? Adultos mayores o nuestros padres o nuestros tíos, etcétera, que básicamente los cuidados no deberían darse cuando uno llega, pues, a una edad avanzada, sino antes. Ese es el enfoque gerontológico y hoy en esta última clase quisiera que se les quede eso. Yo sé que lo que hemos compartido tal vez no ha sido muy, ¿no? Pero lo poquito que se haya podido compartir aquí, que les quede bastante. El adulto mayor no es un paciente enfermo. De hecho, se enferma antes de ser adulto mayor, ¿no? Entonces es importante la funcionalidad. Ahorita, por ejemplo, ustedes descríbanse a sí mismas, ¿no? Como personas, tanto varones, mujeres, y digan, ¿cuánta función yo tengo? Por ejemplo, ¿qué nivel de física tolero? ¿No? De repente barren su sala y ya se cansaron. Entonces, ese nivel de funcionabilidad no es adecuado, ¿no? Para una persona de 30, 40 años, no es adecuado, ¿sí? De hecho, podemos sobrevivir durmiendo solo 4 horas. Entonces, nuestro nivel de funcionabilidad depende mucho del esfuerzo que realizamos. Si nuestro cuerpo se acostumbra al sedentarismo, ¿no? Es decir, no hacer actividad física, no nos alimentamos de una forma adecuada, básicamente vamos a caer como muchas personas, ¿no? Con el tema de la funcionalidad. Vamos a llegar a los 60 años, pero teniendo una función de una persona de 80. Entonces, es importante aquí mantener la independencia para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Dependemos de cuán bien funcione nuestro sistema locomotor, de nuestro sistema osteomuscular para poder vestirnos, ducharnos, levantarnos de la cama. Poder deambular significa caminar, ¿de acuerdo? Poder deambular, caminar, subir y bajar escaleras, asearse, etcétera. Si no se da esto, obviamente va a haber una gran condición a nuestra calidad de vida, ¿no? Imagínense una persona que no pueda ni levantarse de su cama, ¿no? Usan los famosos andadores o quizás silla de ruedas, etcétera. Y aquí tenemos, ¿no? El envejecimiento osteomuscular básicamente se puede dar y manifestar con osteopenia, osteoporosis,
o sarcopenia, ¿no? La sarcopenia incluso ya hoy por hoy es considerado un gran síndrome geriátrico, de hecho uno de los peores que afecta a la comunidad latinoamericana, puesto que en otros países no se ve tanto la sarcopenia como a nivel del nuestro, ¿no? De nuestra querida región América Latina. Bien, entonces aquí, miren, la osteopenia y la osteoporosis no son iguales, ¿de acuerdo? La osteopenia es una disminución de la masa muscular, no perdón, de la masa ósea, me quedé con los músculos, de la masa ósea. Tanto las proteínas de este hueso como los minerales, por ejemplo el calcio, se vuelven más frágiles, ¿no? Y tienden a tener menor resistencia a las caídas, ¿no? Obviamente esto va a conllevar la aparición de fracturas. La osteopenia básicamente es la disminución, ¿no? De la masa ósea, ¿sí? Esa es la condición, es esta, la disminución. Y la osteoporosis, ya como dice su nombre, es el aumento de la porosidad de los huesos, ya que si ustedes pueden ver aquí, donde les estoy señalando en esta primera imagen, los huesos de por sí tienen poros, pequeños agujeros, en los cuales obviamente ayuda pues a pasar la médula ósea, ¿no? Que es la que está dentro de los huesos. Sin embargo, con los años, estos agujeros, como ustedes pueden ver, se calcifican, se hacen más duros, pero a su vez aumentan el tamaño. ¿Ven? Miren estos tremendos agujeros, a diferencia de estos pequeñitos, ¿no? Donde pasan vasos sanguíneos y la médula ósea se discurre por allí. Entonces, aquí tenemos, ¿qué pasó aquí? La osteopenia hizo que aumente los poros y por ende se dé una osteoporosis. Por ello, la osteopenia es un trastorno que le precede o que se presenta antes de la osteoporosis, ¿sí? Entonces, no esperemos llegar a la osteoporosis, ¿no? Aquellas personas que como yo gustan del café, siempre recuerden que el café, la cafeína en realidad disminuye la absorción del calcio. Entonces, tomar leche con café debe ser un mero gusto que se pueden dar pues de cuando en cuando, ¿no? Porque muchos adultos mayores gustan del café. Y cómo no, ¿no? Si es tan rico. Sin embargo, no es una buena idea cuando tenemos problemas de osteopenia. Tal vez una vez al mes, ¿no? Por el tema de que también hay que brindarles calidad de vida a ellos. Dentro de la calidad de vida está disfrutar de las cosas que ellos gustaban hacer. Sin embargo, es importante tener en cuenta su alimentación saludable. Bueno, ¿por qué se produce? Básicamente, los huesos han sido sometidos a un remodelado continuo. Nuestros huesos no son los mismos desde que nacemos, ¿no? Van pasando por procesos en los cuales crecen, es decir, de largo, y se ensanchan, es decir, a la parte del diámetro, ¿no? Luego, a partir de los 35 años, inicia ya la pérdida de masa ósea y esta se ve obviamente asociado al envejecimiento. Como yo les decía, no es que envejecemos a partir de los 60, es todo un proceso que inicia incluso 30 años antes, ¿no? Como les decía, las mujeres a los 25 en cuestión de la piel y los varones a los 30 también en cuestión de la piel. En cuestión de los huesos, tanto para varones como para mujeres, inicia este proceso desde los 35 años. Sin embargo, si tenemos una persona de 25 años que fuma, no tiene una condición física adecuada, no hay consumo de alimentos ricos en calcio, en vitamina D, ¿no? Obviamente, pues ese proceso se va a ver acelerado, ¿no? Además, esto se ve favorecido por factores que nosotros podemos modificar, como la dieta, el ejercicio físico, el consumo de alcohol y otras no modificables como son las enfermedades, ¿no? Obviamente hay enfermedades físicas congénitas que ya predisponen también, ¿no? Por ejemplo, la hiperlaxitud, la osteopenia congénita también hay, ¿no? Entonces, eso sí ya no se puede modificar porque no depende de mí como persona. Sin embargo, me puedo apoyar de aquellas situaciones que sí dependen de mí. Por ejemplo, la dieta, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? La actividad física. Entonces, ello puede ayudar a mejorar las condiciones.
La osteoporosis se puede manifestar y por lo general se diagnostica cuando ya ha ocurrido una caída, ¿no? Porque, como decíamos, el huesito pues se hace menos resistente a las caídas. Si a ustedes les ha pasado, creo que a la mayoría, ¿no? Las personas a lo largo de nuestra vida sufrimos muchísimas caídas, ¿no? Aparatosas a veces. Yo recuerdo la última vez que me caí fue hace 2 años y, ¿no? Y estaba subiendo a mi techo y me caí del techo. Ni siquiera creo que cerré los ojos y ¡plum! Me caí. Yo dije, ya me rompí un hueso, de verdad, porque era 2,80 m de altura. Pero no, no me pasó nada. Me raspé, me golpeé, pero no me pasé, no, o sea, no me fracturé, ¿no? Pero ahora imagínense que yo hubiera tenido 60 años, no, fracturadísima, ¿no? Entonces, por ello, hay menor resistencia a las caídas y se manifiestan pues con fracturas. Por lo general, los huesos más grandes son los que se rompen primero, ¿no? Y dentro de esto tenemos al fémur, que es el hueso que conforma nuestros miembros inferiores, la pierna, básicamente la pierna. Y bueno, y justo, miren ahí en la imagen, por lo general se fracturan aquí, ¿no? Justo en la unión, en el acetábulo, en la cabecita del fémur, debajo de la cabecita es donde se rompe, ¿no? Porque allí es donde hay mayor porosidad. Entonces, aquí, por ejemplo, hacen reconstrucciones de cadera, puede ser unilateral, o sea, puede ser solo la derecha o la izquierda, o bilateral, ambas, ¿no? Lo cual lo reconstruyen con placas de titanio u otros metales. Sin embargo, la recuperación en una persona adulta mayor es bastante lenta y muchos de ellos no se recuperan, quedan postrados y ya la postración pues los lleva a una discapacidad severa y no tarda mucho la muerte. Es prácticamente una cascada de enfermedades la que se inicia, ¿no? Y yo suelo llamarle pues la cascada de la muerte, ¿no? Porque como es una caída, una mala alimentación, huesitos porosos. Una caída, fractura de cadera. Una fractura, postración. Postración básicamente es soledad, no querer comer, dependencia, discapacidad y muerte, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, otras complicaciones también, ¿no? La fractura de cadera, como les decía, y producir mortalidad, ¿no? Produce mortalidad, produce muerte. Ahora tenemos también otro término importante, como les decía, que es la sarcopenia. La sarcopenia básicamente es la pérdida de la masa muscular, ¿no? De la masa muscular y también de la fuerza que tiene esta, lo que conlleva a la pérdida funcional, ¿no? Hay un aumento de la discapacidad y elevado riesgo de muerte. Aquí, por ejemplo, es importante recordar que, por ejemplo, hay un aparatito que se llama dinamómetro, así se llama, dinamo. Incluso no está muy caro. Yo les recomendaría que tengan esto. Ay, miren, lo escribí mal. Dinamómetro, así se llama. Es un aparato pequeñito que sirve para medir la fuerza de prensión de las personas. Uno lo aplica en las manos, lo coges como si fuera estas mancuernas, son muy parecidas, estas mancuernas, y la idea es que el adulto mayor apriete muy fuerte y con esto se mide la fuerza de prensión, ¿no? Cuán fuerte podemos apretar, entre comillas, este objeto y tiene un pequeño sensor que va a medir la fuerza, ¿no? Entonces, es importante realizar este examen a los adultos mayores para que ver cuánta es la masa muscular. Luego también hay otro examen en el cual nos podemos ayudar que se llama bioimpedancia, ¿no? Este examen también sirve para ver cuál es la composición corporal, tanto a nivel muscular, agua corporal y tejido graso. Esos tres te mide la bioimpedancia y también sería necesario, ¿no? Para evaluar a nuestros adultos mayores. Bueno, y también recordarles que a nivel del seguro social, es decir, SIS, no hay. ¿Sí? Para que si me preguntan si hay algún hospital, no. Pero lo pueden hacer tal vez de forma particular, ¿no? Por ejemplo, acá en donde yo vivo, en Barranca, solo hay un lugar particular donde lo hacen, no hay más. Y
esto les va a ayudar, ¿no? Ahora me dice por acá Jacqueline. Bueno, básicamente, mi estimada, las causas que conllevan a la fractura, la más común es la caída, ¿no? Pero otras relacionadas son la falta de una alimentación adecuada. Otras causas son las causas del ambiente, del entorno. Por ejemplo, pisos resbalosos, escaleras que no tengan, pues, las barandas, que sean muy altos los peldaños, muy cortos, ¿no? Entonces, estos son los factores externos que van a condicionar bastante la forma de vida del adulto mayor, ¿no? Y obviamente condicionar también las fracturas. Es muy importante recordarles también a forma de cuidado de que cuando tienen un adulto mayor en casa que todavía quiere, ¿no?, hacer sus actividades, subir las escaleras, tiene que ser sí o sí con zapato o zapatillas, no sayonaras, crocs, sandalias, como le llamemos, puesto que estas generan resbalones, ¿no? Y pueden generar pues también una caída, ¿sí? Eso, después también no tener cosas de repente ahí en el piso. Sabemos que los adultos mayores arrastran los pies, ellos no alzan los pies al caminar y pueden fácilmente tropezar, ¿no? También si ya tenemos personas muy mayores, colocar barandas alrededor. ¿Sí, mi estimada Karina? Pendejo eres de Todo lo que dejo yo. Sí, Karina. No, tú no. Yo he dejado ahí. Karina. Y a ver si Dazayet nos ayuda allí silenciando. Bien, entonces, Dazayet, estás por allí. A ver, Karina. Dazayet, ¿me ayudas? Creo que no. Dazayet, no sé si puedes silenciar. Bien, entonces les decía, ¿no?, que esas son las causas más comunes de fracturas. La fractura siempre se va a dar por una caída. La verdad que sí, el 95% es la caída. Y el otro 5% básicamente puede ser al realizar un mal movimiento, pero ya esto sería como una osteoporosis bien, bien avanzada, ¿no? Luego, por otro lado, pues tenemos que la sarcopenia puede aumentar la pérdida funcional, es decir, el adulto mayor deja de caminar, ¿no? Se puede aumentar la discapacidad y con esto un elevado riesgo de muerte. Por ejemplo, aquí tenemos la sarcopenia se puede manifestar con un desplazo lento de un lugar a otro, es decir, la persona pierde esa capacidad de caminar, ¿no? Las caídas son más frecuentes, el adulto mayor se tropieza, la pérdida de peso rápida y pronunciada sin un motivo claro, eso también es importante, haber perdido peso alrededor de, ¿no?, 5% en un lapso menor a 3 meses, ¿no? Entonces, eso también es importante. La masa muscular no es igual al tejido graso, ¿de acuerdo? Porque a veces dicen, sí, mi mamá perdió peso, fue toda la vida gorda, ahora es delgada, ¿no? Sin embargo, como les decía, con la bioimpedancia también ustedes pueden ver qué porcentaje es de masa muscular, ¿no? Entonces, la masa muscular aproximadamente debería de ser, pues, alrededor del 25-30% del peso. El otro 20% se lleva, pues, los huesos y el otro 55-60% se lleva el agua corporal. Pero en muchos adultos mayores se encuentran valores inferiores, ¿no?, al 20-25% de masa muscular, de tejido magro, de tejido muscular netamente. Ahora, la sarcopenia se produce básicamente por la evolución misma de esta masa a lo largo de la vida y en función de la edad. Con la edad, como vemos acá en el cuadrito, va disminuyendo, ¿no?, la cantidad de masa muscular. De hecho, a partir de los 40 años se pierde 8% de fibras musculares cada 10 años
y a partir de los 70 años esa pérdida es del doble, 16%, lo cual hace que perdamos fuerza muscular, ¿no? Siendo más fácil, pues, más difícil, perdón, realizar actividades de vida diaria. Con ello aumenta la discapacidad y la dependencia. Imagínense si no pudieran doblar las manos para poder, por ejemplo, colocarse sus medias, colocarse su ropa, desvestirse para entrar a una ducha, ¿no? Para hacer sus necesidades básicas, ejemplo. Entonces, es importante recordar cómo muchas veces el paciente adulto mayor se ve discapacitado por algo que es fácilmente prevenible, que es la sarcopenia. Entonces, a veces ustedes los verán y a sus adultos mayores que ustedes cuidan tal vez son bastante delgados, ¿no? Y es más, a veces entre comillas y a modo coloquial, pues son piel y huesos. Entonces, esto se debe, como les decía al inicio de la clase, por una falta también en nuestra idiosincrasia peruana, ¿no? En la cual, pues, al adulto mayor ya le damos solamente sopa y su carne, ¿no? La presa que le tocaba del almuerzo, de la comida, ya no se la damos, porque decimos, no, ya no tiene dientes. Nos olvidamos que fácilmente lo podemos picar en cuadraditos pequeñitos, si es que come todavía, ¿no? Lo podemos mezclar con un puré de verduras, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ayudan a prevenir esta condición que básicamente se agrava y el adulto mayor pues queda postrado a causa de una sarcopenia. Es decir, no solamente pensemos que el adulto mayor va a quedar postrado porque tiene un derrame cerebral o porque le dio un infarto, no, no necesariamente. La falta de alimentación adecuada también puede llevarlo a la postración, ¿no? Entonces, cambiemos también nuestra idiosincrasia. Empezamos a este curso, como les repito, espero se hayan quedado los puntos más precisos con respecto al cuidado del adulto mayor, que básicamente podemos prevenir muchas de las complicaciones de sus enfermedades y con ello mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, ¿no? Y por qué no también darle una alegría al final de sus días. Con ello vemos también que el adulto mayor entra en una franja de fragilidad, ¿no? Donde el riesgo de muerte es más alto. Se produce también por una dieta inadecuada, como les decía, ¿no? La falta de proteína, el sedentarismo, el adulto mayor ya, no mamá, tú siéntate, ya no hagas nada, ¿no? El adulto mayor se sienta en un rincón y allí pierde pues toda la autonomía que ganó en sus épocas de apogeo, ¿no? De juventud. Y ahora lo que necesitamos saber con respecto al RCP. El RCP básicamente se denomina en sus siglas, RCP, reanimación cardiopulmonar. Lo hay en el nivel básico y en el nivel avanzado, ¿no? En el nivel avanzado, obviamente, va a requerir de dispositivos médicos, ¿no? Sin embargo, el RCP básico lo puede realizar cualquier persona y no se necesita, pues, de dispositivos, ¿no? No se necesita de electroshocks, no se necesita de ningún otro dispositivo. Primeramente, es importante revisar que la persona realmente requiera un RCP, ¿no? Porque si está normal, podemos hasta romperle las costillas, ¿no? Entonces, porque ese es un riesgo que se corre con un RCP. Entonces, lo primero, como pueden ver en las imágenes, es preguntar, ¿está bien, no? Si cuidamos a una persona o a nuestra mamá, papá, mamá, ¿estás bien? O al paciente por su nombre, no, señor Pedro, ¿se encuentra bien? Si veo que está tendido, veo que no reacciona a lo que le pregunto, me acerco y tengo que mirar, ¿no? A los ojos que no respondan, es decir, porque los ojos también, básicamente, pues si hablo, tienden a moverse, ¿no? Luego escuchar si hay respiración y también ver si el paciente pues comprende, ¿no? Lo que le estoy hablando, a veces con la mirada. Si veo que no hay ninguna respuesta, ¿no? Ni verbal, ni gestual,
inicio ya con las compresiones rápidamente, porque obviamente este preguntar, darme cuenta de que el paciente no está respirando, es cuestión de segundos, ¿de acuerdo? No es que me voy a tardar minutos, o sea, son segundos que yo hago este procedimiento. Posteriormente van a arrodillarse, así como están al costado de la persona, ¿sí? Al costado, con los brazos tienen que estar del paciente, pues a los costados de las caderas, y realizo la comprensión. Básicamente es colocando una mano sobre el torso de la otra y ejerciendo una presión de aproximadamente 5 centímetros hacia adentro. Es decir, yo debo de bajar el tórax de mi paciente por lo menos 5 centímetros, más no tampoco, por si acaso. Voy a romper las costillas por ahí. Y de esa forma voy a hacer 30 compresiones y vamos a hacerlo por lo menos de cada 100 a 120 minutos, ¿no? 2 por segundo. Hacemos una compresión, bajamos, duramos un segundo, subimos, ahí ya son 2, nuevamente, y así. Por cada 30 compresiones, obviamente con el COVID-19 se dejó de hacer, pues, lo que era la ventilación, que consistía en la respiración boca a boca, como le decían, ¿no? Pero se llamaba ventilación. Entonces, aquí vemos que tiene que ser rítmica, ¿no? Yo aprieto hacia abajo, intentando de que descienda el tórax 5 centímetros. Luego, también ya, debido a que ya pues no estamos tanto con el COVID, ¿no? Ya se pueden hacer estas 2 respiraciones, las 2 ventilaciones. Colocar, así como vemos en la imagen, una mano en la frente de la otra persona con los 2 dedos debajo de la barbilla, y también, como ven, los dedos meñique, anular y medio están entre la frente, sobre la frente, perdón, y los ojos de la paciente. Y el dedo pulgar y el dedo índice están, ¿no?, cogiendo y apretando, pues cerrando la nariz de la persona, ¿no? Con lo cual exponemos la boca para poder, ¿no?, sellar los labios con los labios de la persona que le está haciendo el RCP, ¿no? Y vamos a, nosotros, en la persona que va a hacer el RCP, va a tomar aire, y una vez que selle sus labios con los de la persona que está tendida en el suelo con el paciente, va a soplar en la boca. Y esto lo va a hacer 2 veces durante 5 veces. Es decir, hago 30 compresiones, una respiración. 30 compresiones, una respiración, ¿no? Perdón, 2 respiraciones. Y esto lo podemos hacer 5 veces. Sin embargo, también es importante decirles que si en 5 veces ya la persona no reacciona, es importante recordarles que, y obviamente eso otra persona tiene que ir llamando, pues, ¿no?, al hospital, no sé, al SAMU, ¿no?, qué sé yo. Sin embargo, no funciona. Muy penosamente les tengo que decir que si el paciente logra reaccionar, muy probablemente quede con una secuela a nivel cerebral, ¿no? Puesto que han pasado entre estas compresiones casi alrededor de, pues, de 1 hora aproximadamente, y ya el paciente, el cerebro, por más que esta persona reaccione, va a quedar tal vez en un estado, pues, vegetativo, ¿no? Entonces hay que ser muy rápidos, y si no funciona en un lapso de 45 minutos, créanme que es mejor dejar ir a la persona. Yo he visto pacientes los cuales se le ha reanimado en el hospital, ¿no? Y he tenido varias experiencias con ese tipo de situaciones en las cuales se logra reanimar al paciente, es decir, el paciente logra despertar, sin embargo queda en estado vegetativo, ¿no? Y obviamente a petición de los familiares, no, sí, es mi familiar, mi papá, yo lo voy a cuidar. ¿Qué ha pasado después? ¿No? Porque como yo les digo, yo hago un mapeo de mis pacientes porque yo trabajo con mi jurisdicción, ¿no?, con pacientes asignados. Entonces hago la visita, no, ni ir muy lejos, a la semana ya no lo quieren cuidar,
porque está en estado cuadrapléjico, porque hay que darle de comer por sonda, sonda nasogástrica, hay que darle, hay que vaciar la bolsa colectora, ¿no? De la sonda vesical, hay que cambiar pañales, hay que bañarlos, hay que cuidarlos, también pueden quedar con cuadros de convulsiones, ¿no? De epilepsia, hay que ayudarlos. Entonces, eso también me llevaba a plantearme, ¿no? Esa cuestión, pues, digamos, bioética, ¿no? Porque muchos pacientes, y me ha pasado con varios, que sí, sálvenlo, yo lo voy a cuidar como sea, y pues cuando quedan en estado vegetativo realmente los tienen en condiciones deplorables, que al final lo que hacen es llevarlos por cualquier cosa, por una lesión por presión, porque se le bajó la presión al paciente, por fiebre, no sé, por un mal cuidado, los llevan al hospital y allí los abandonan, ¿no? Entonces, hay que pensar bien las cosas porque a partir de, es más, en 15 minutos nada más ya que el cerebro no se oxigene, muy probablemente haya un infarto cerebral y daño permanente. Sin embargo, hay casos en los que aún con 40 minutos el paciente ha reaccionado, ¿no? Pero hay daño también permanente. Pero si creemos en los milagros, excelente. Si no, en algunos casos es mejor dejar ir a la persona. Evalúen también esa situación. Y luego tenemos la maniobra de Heimlich, ¿no? Yo les dejo ahí en suspenso lo anterior porque cada persona, como les decía con las teorías, cada persona tiene su forma de pensar y se respeta, ¿no? Porque nuestra forma de pensar está orientada básicamente o se sustenta en nuestras experiencias. Y como yo les digo, es en base a mi experiencia, muy mala experiencia que he tenido con los familiares de pacientes que lastimosamente tras un episodio, pues, de un RCP fallido, o exitoso en algunos casos, pero a demora, ¿no? 30 minutos, 40 minutos sin oxígeno, han quedado con secuelas. Bien, en cuanto a la maniobra de Heimlich, por un lado tenemos, quería hacer el comparativo, ¿no? De los niños. Como ustedes pueden ver, en caso de los niños se les carga, ¿no? En los niños más grandes y en los niños más pequeños se les coloca en decúbito prono, boca abajo, ¿no? Boca abajo. Mientras que ya en los adultos, es decir, en niños a partir de 12, 15 años, dependiendo de la contextura también de los niños, ¿no? Hay niños de 12 años bastante pequeños, delgaditos. Allí obviamente es casi como un pediátrico, más pequeñito. En cuanto a la maniobra de Heimlich, nosotros primero debemos fijarnos, ¿no? Preguntar también por los síntomas del paciente. Todo es en cuestión de segundos, por favor. Si el paciente de pronto ¿no? La cara se le pone de color rojo brillante o azulado, ¿no? Si empieza a agarrarse la garganta como que no puede respirar o como que no puede pasar algo, intenta pues toser, pero no sale la tos, tiene dificultad para hablar, empieza a hacer una respiración ruidosa, hace también, bueno, hace unos ruidos, ¿no? Como quejidos y obviamente, si la persona se está ahogando, no va a poder responder preguntas. Sin embargo, es también cuestión de fijarnos en lo que hace el paciente, ¿no? Y decirle, ¿estás bien? ¿Necesita ayuda? Mueve con la cabeza, ¿no? Y con la cabeza decir sí. Tenemos allí, por ejemplo, ven en la maniobra de Heimlich, colocarse la persona detrás del paciente que tiene el problema, ¿sí? Se colocan detrás y van a colocar un brazo alrededor del pecho, ¿no? Del paciente, justo por encima del músculo que se llama diafragma, que es el que se mueve cuando nosotros respiramos, ¿no? Respiramos y ese músculo asciende. Nosotros expiramos y ese músculo también desciende. Entonces, justo por encima vamos a colocar un brazo. Luego vamos a colocar el otro brazo y vamos a tener un puño de forma vertical hacia, ¿no? Hacia la parte del paciente. Y por tercero, vamos a comprimir dando 5 golpes, ¿no? 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. También en aproximadamente cuestión de segundos, ¿no? Cuestión de segundos. Y con ello es posible que salga expulsado un objeto extraño, si es que esa fue la causa, ¿no? Un atragantamiento, un ahogo. Y con ello podemos restaurar lo que es, pues,
liberar la vía aérea, ¿no? Liberar la vía aérea. Entonces, es importante siempre en cuestión tanto del RCP como el del Heimlich que otra persona vaya llamando a urgencias, puesto que no siempre, no se sientan mal, no siempre va a funcionar las maniobras, ¿no? Es cierto que pueden salvar vidas, pero hay casos también extremos en los que no. Por eso, a la par que ustedes inician estas maniobras, tiene que haber alguien que esté llamando pues a emergencias o ustedes mismos tal vez con una mano, no lo sé, pero tienen que estar llamando a urgencias en definitiva para poder pues atender la urgencia, ¿sí? Entonces, para salvar la vida de su familiar o paciente adulto mayor que ustedes estén cuidando. Aquí también es importante, imagínense una maniobra de Heimlich en una persona osteoporótica. Adiós costillas. Entonces, y eso va peor porque con la segunda compresión astillamos los órganos con las costillas rotas. Entonces, para cualquier maniobra, para cualquier intento de salvar una vida, es importante, es necesario haber tenido o tener una calidad de vida adecuada, unos órganos en el funcionamiento lo mejor posible, ¿no? Entonces, con esto termino. Muchísimas gracias por participar de este curso, ¿no? Estamos en la sesión número 6. Les agradezco por su participación, por su tiempo. Les felicito también a aquellas personas que están próximos a tener su certificado de asistencia al adulto mayor. Les auguro muchos éxitos. Espero que continúen también en este camino del saber, ¿no? Porque obviamente nos vamos capacitando, nos vamos renovando en cada día. Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Quisiera saber si tienen preguntas. Aquí, por ejemplo, voy a responder, ¿sí? Voy a responder algunos que vi por aquí. Muy bien, a ver, aquí me dicen, ¿no? Doménica nos dice que los adultos mayores pierden fácilmente masa muscular. Así es, mi estimada Doménica. Por ello debemos prácticamente triplicar la ración de proteínas, ¿no? Es decir, no solamente darle proteínas en el almuerzo, sino también en el desayuno y alrededor de las 5 de la tarde, que es como una media cena o lonche, que también le llaman, ¿no? Entonces, allí podemos introducir también un poco más de proteínas. Luego puede ser licuado, nos dice nuestra estimada Silvia, por la falta de... Así es, las proteínas sí se pueden licuar, tienen cadenas de carbono mucho más resistentes y por ende sí resisten el licuado, ¿no? Doménica también nos dice, siempre el paciente adulto mayor tiene que ser atendido con mucho amor. Así es, mi estimada Doménica, con mucho amor, tratando de prever, ¿no? El cuidado para ellos. Hay muchas películas incluso que nos ayudan a reflexionar. Yo a veces uso películas con los alumnos porque les hacen pues ver la realidad, ¿no? También realidades de nuestros pacientes adultos mayores. Por ejemplo, hay una película muy buena que se llama Alan Pasante de moda, ¿no? Con Robert De Niro y Anne Hathaway, que se los recomiendo, bastante valoriza pues el tema de la persona adulto mayor. Después acá nos dice nuestro estimado Douglas, dice que el abuelo de mi esposo tiene 70 años, ¿no? Tiene problemas para dormir, a veces se despierta agresivo o quiere llorar por el temor de quedarse dormido y no despertar. ¿Qué medicamento puede tomar? Sus familiares por desconocimiento le dan antibióticos o vitaminas, lo automedican y eso puede perjudicarlo. Sí, así es, mi estimada. Definitivamente no es una buena idea automedicar a los pacientes, ¿no? Otra idea que te puedo plantear es, primero que todo, ver los factores que desencadenan el por qué él tiene esta situación. Un factor bastante importante es la parte intrínseca, quiere decir, si el paciente está dormido, hace siestas dentro del día, obviamente de noche no va a tener sueño, eso rige para cualquier edad. Otro, si el paciente tiene síntomas prostáticos, urinarios, tampoco va a querer dormir porque básicamente las ganas de miccionar de noche van a hacer que se despierte muy rápidamente y no pueda conciliar el sueño. 3, en ese punto puede ser la hipoglicemia. Por la edad que me dice, 70 años, ellos tienen problema de hipoglicemias nocturnas, ¿no? Se despiertan con miedo, con palpitaciones, algunos tienen pesadillas. Entonces, en esos casos sería adecuado
si empezar a hacer un descarte, ¿no? Esto sí, esto no, esto no. Y, por ejemplo, en esos casos de que se despierte asustado, con palpitaciones, temeroso, obviamente convérsenle tranquilos, con calma, y le pueden brindar, si no es diabético, una tacita pues de manzanilla con una cucharada de azúcar para que recupere la glucosa. 2, puede ser, si es diabético, una tacita de leche light sin azúcar, que también le va a ayudar, porque tiene calcio, también le va a ayudar a metabolizar el azúcar. Otros factores intrínsecos se pueden deber básicamente a alguna enfermedad que no está siendo controlada, ¿no? El insomnio, si las ganas de dormir se han ido más de 30 días, ya no hablamos de pérdida de sueño así nada más, sino ya de un cuadro de insomnio, lo cual sí debe ser tratado con medicamentos, ¿no? Acompañado, obviamente, de estos cuidados que te menciono. Otro también, higienizar el sueño, que el paciente tenga una rutina para dormir, ¿no? Que no es que, ya, porque hoy día no hay quien lo cuide, que se quede dormido todo el día, porque tenemos que ir, no sé, a comprar, a lavar, no sé, ¿no? Entonces, obviamente, esas rutinas no ayudan a que el paciente también, pues, colabore. Y de hecho, si tiene miedo, es porque sabe que nadie va a venir a su auxilio. Entonces, él lo que se siente es desprotegido. Ahí vemos también el componente emocional. Si él refiere eso, es que él se siente, ¿no?, desprotegido en el lugar donde está. Y la idea es que él se sienta amado, que él se sienta que si le pasa algo va a haber gente alrededor que lo ayude. Entonces, ese es otro. Y lo otro, las vitaminas que yo te podría recomendar es la melatonina. La melatonina ayuda a que el paciente, pues, concilie el sueño de una forma natural, porque la melatonina es una vitamina, perdón, es una hormona que produce el cuerpo, ¿no? Obviamente a través de el consumo de proteínas, la carne magra, porque esta se convierte en triptófano y el triptófano a su vez junto con los rayos del sol, con la luz, se convierten en melatonina. Entonces es importante su alimentación, el entorno, que el paciente esté en un entorno, pues si es de día, que abran las cortinas, si bien no le da la luz directa, pero que sí haya luz, de preferencia pues del día natural, y si no, al menos pues de un foquito, ¿no? Pero que haya luz y que vislumbre la luz con sus ojitos. Y si ya la melatonina no funciona, ya pueden usar de repente clonazepam, ¿no? Un cuarto, pero eso tiene que indicarlo el neurólogo o el geriatra, ¿de acuerdo? Pero apliquen todo lo que de repente les he podido comunicar y de esa forma, pues, orientar el cuidado, ¿no? Porque ya cuando ustedes vayan a un geriatra le van a decir, hemos intentado esto, 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 y va a ser más fácil también que les indiquen la medicación, porque generalmente los médicos se van directo a la medicación y no ven también, pues, los factores que atañen a esta situación problemática de nuestro adulto mayor, ¿no? En cambio, en enfermería tenemos otro enfoque y yo generalmente busco el por qué se desencadena la situación, ¿no? Y con ello, con esos cuidados preventivos, podemos de repente impactar de una forma positiva. Sí, mi estimada Jessica, sí, es muy difícil cuidar, pues, a los pacientitos, ¿no? De esa forma, es difícil en el caso de nuestros familiares. Alejandro Torres nos dice, ¿cómo podría gestionar una casa hogar para adultos mayores? Excelente, sería es un excelente recurso económico para quien lo hace y, ¿por qué no? Para las personas que tienen adultos mayores que no pueden cuidar, ¿no? Mi estimado, en ese caso, lo que tienes que hacer es, a lo igual que cualquier otra empresa, pues primero tener tu local, segundo, hacer los planos, pues, con un ingeniero civil, con un arquitecto, que estén adecuados a servicios de salud. Es decir, no es un plano de una casa cualquiera. Tiene que ser los planos que se hagan una homologación, ¿no? A lo que son centros de salud, servicios de salud. Luego tienes que sacar tus permisos en la municipalidad a la que pertenezcas, crear pues un RUC, una empresa, y posteriormente también certificarte con algún servicio de salud que tengas más cerca al lugar donde pretendes, pues, colocar tus servicios, ¿no?
tu casa hogar. Ahora también tienes que hacer un estudio de tus costos, de tu presupuesto también, porque obviamente ahí tienes que ver el ingreso y el egreso, ¿no? Es importante. Los adultos mayores no son muy, que digamos, fáciles de cuidar, porque su temperamento, hay la habilidad emocional, ellos tienden a estar alegres y en cuestión de minutos se vuelven coléricos, se vuelven depresivos, ¿no? Entonces, si tú piensas colocar este tipo de negocio, te pido que encarecidamente por este grupo etario tan bonito, que sea de una forma bien pensada, ¿no? Y también bien preparada, bien elaborada. Sí lo puedes gestionar como cualquier otra empresa, simplemente la parte arquitectónica, la parte estructural, como si fuera un servicio médico, ¿no? Como si fuera una posta, como si fuera un centro de salud, tienes que hacerlo, como un hospital. Muchísimas gracias, mi estimada Mirta, por tus palabras. Gracias, mi estimada Silvia. Gracias, Marisol, Doménica. Gracias, Douglas. Aquí Richard nos dice, mandaron 6 comidas al día. Claro, así es, definitivamente, cuando tú vas a un nutricionista, te empieza a recomendar según la condición del paciente, ¿no? Porque, como les decía, cuando no quieren comer, lo mejor es fragmentar las comidas y la fragmentación va a depender mucho de la condición del paciente. Por lo general, nosotros en mi hospital, por lo mismo que en los varones hay ya síntomas prostáticos, etcétera, los fragmentamos solo en 5 comidas, porque en mi población local la mayoría tienen diabetes e hipertensión arterial, ¿no? La mayoría de mis pacientes. Entonces, eso va a depender mucho de la condición del paciente, del soporte familiar, porque hay familias que dicen, no, yo porque no tengo tiempo yo para darle de comer tantas veces, ¿no? Entonces, va a depender mucho. Por eso es importante una evaluación personalizada, pero espero haberles, pues, orientado en algunos puntos, ¿no? Porque a veces también, valgan verdades, no hay los recursos como para poder acceder a los servicios de un especialista en geriatría, ¿no? Por ejemplo, acá en mi localidad cuesta casi 120, 150 un especialista de forma particular, ¿no? Y no todos pueden acceder a esos servicios. Muchísimas gracias a ti, mi estimada Katy. Muchísimas gracias. Qué bueno. Sí, por ejemplo, Katy, yo te doy un dato. En Italia, en Italia nos aman a las latinas. Yo tengo a una amiguita que, bueno, también le tuve la oportunidad de enseñarle y se fue, ¿no? Se fue a este país. Hoy por hoy está feliz, la paga es muy buena. No te digo cómo se llama la empresa porque ni sé, solo sé que le ha ido muy bien y que los italianos pues aman a los latinos. Entonces, muchísimas gracias. La película se llama Pasante de Moda, para los que están interesados. Sí, aquellos que están delgados, candidatos para